Hoy vamos a tener la segunda parte del tema La auténtica deidad. Estuvimos presentando hace unos días tan solo la primera parte en Valencia. Hoy vamos a intentar terminar este tema, si nos da tiempo. Hoy habrá bastante lectura, pero he de deciros que es totalmente necesaria, porque vamos a hablar de historia. Aparte de unas declaraciones de lenguaje, vamos a ver historia de la Iglesia Adventista, que tiene que ver precisamente con este tema y que por desgracia está llevando a tantísimos a confusión, y debe quedar claro ya de una vez. Recordemos que estamos en un paréntesis del otro tema, la naturaleza de Cristo, y esto iba asociado a ello. Después de terminar este tema, vamos a proseguir con el anterior. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, nos ponemos una vez más a tu disposición, para que nuestras mentes sean trabajadas por ti, que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a toda la verdad, que nos vaya indicando cuál es para poderla abrazar, poderla seguir, y ayúdanos a cambiar conceptos que a veces podemos pensar que son correctos y estamos totalmente equivocados. Ayúdanos a saber salir de las manipulaciones que el diablo está haciendo últimamente con tanta fuerza, y ayúdanos a estar firmes en la verdad, en tu verdad por siempre. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, antes de empezar, me gustaría que vieseis la portada. Son dos cuadros, evidentemente no actuales, y uno viene a ser la representación que muchas personas tienen mentalmente, más o menos, de lo que es la divinidad de tres personas, la Trinidad, como llaman algunos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero fijaos también en la imagen que hay al lado. Sorprende por algo, ¿no? Bueno, por bastantes cosas diría yo que sorprende. Vemos a tres, ¿qué? Jesúses. Sí, vemos que los tres son iguales, ¿no? Pero fijaos cómo hay una diferenciación en el pecho en cada uno de ellos. Uno, el ojo en el triángulo, que equivaldría, parece ser, al Padre, el Hijo, que tiene un cordero en el pecho, y el Espíritu Santo, una paloma. Lo curioso de esto, aparte desde la disposición de las manos en el Padre, fijaos que es como tantas veces se ilustra a Jesús en la Iglesia Católica, haciendo con su mano el símbolo del 6, ya sabemos de qué viene. Pero aparte de esto, fijaos también en los pies, solo aparece un pie de cada uno de ellos, el otro debe estar por ahí debajo, no se ve, pero en el del Cristo aparece agujereado, con sangre. En el del Padre, no, en el del Espíritu Santo, evidentemente, tampoco. Pero mirad dónde reposan sus pies. Qué bonito, ¿no? Poner los pies encima de la cabeza de un angelito. Bueno, en plan renacentista, ya lo sabéis, ¿no? Cómo funcionaba todo. Más que renacentista, barroco en este caso. Los angelitos los dibujaban así, una cabeza gorda y unas alas y nada más. Bueno, son ilustraciones de esa época. A mí me sorprendió cuando estuve en Argentina que precisamente en una iglesia de jesuitas había un cuadro muy parecido a este. En fin, todo esto son los conceptos que nos deben hacer pensar, porque aquí hay formas de Trinidad que parecen un poco distintas, ¿no? Pero mirad también lo que hay a mi espalda. Es otro cuadro importante en el cual se ve a tres personajes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y alguien más, que está siendo coronada. La Virgen. Es la asunción de la Virgen y coronada en el cielo, decían. Bien, esto no ha sucedido nunca, pero el catolicismo lo cree. Fijaos cómo es alguien que se incorpora a esa divinidad de tres personas, a esa deidad. En fin, todo esto ya lo trataremos en los temas que van más allá, que van a ser los misterios de Babilonia, próximamente, si Dios quiere. Pero ahora nosotros nos vamos a centrar directamente, recordando sobre todo la primera parte de lo que ya mostramos, para saber discernir que hay una diferenciación entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son Dios, y mirad qué definición aparece dentro de la creencia de la Trinidad Adventista o divinidad, llamadle como os parezca mejor. Y aquí lo tenéis, Dios, el inmortal, todopoderoso y plenamente amante,
Es una relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fijaos que habla de Dios como una pluralidad dentro de un conjunto. Es el único ser digno de nuestra adoración. Dios es nuestro creador, redentor y amigo. Hay un solo Dios, que es una unidad de 3 personas coeternas. Cuando dice coeternas, ¿está diciendo que uno es más eterno que el otro? No, lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios uno y trino es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, no obstante lo cual se le puede conocer mediante la propia revelación que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación, y da toda una lista de textos bíblicos. Esta es la creencia adventista. Fijaos cómo hay muchas personas que aún ignoraban, y aún lo deben estar ignorando muchos, que nuestra divinidad de 3 personas, esta deidad, no es exactamente la del catolicismo, ya lo vimos en el primer tema, nada prácticamente que ver, aunque parezca que sea lo mismo. Pero vamos a adentrarnos en unas citas que aparecen recopiladas en el libro El Evangelismo de Ellen White. Son unas citas que después veremos que han causado mucha polémica, las siguen causando y seguramente las seguirán provocando. Pero no porque Elena White no lo escribiera, sino porque algunos dicen que no lo escribió Ellen White y que fue retocado, se añadió o se sacó de contexto. Decir cosas es muy fácil, demostrarlas imposible a veces. Y desde luego es imposible cuando no son ciertas. Y eso que digo tan claramente ahora y rotundamente, lo podemos demostrar porque un servidor, gracias a un matrimonio de Estados Unidos, tiene en su poder las fotografías de los manuscritos originales de Ellen White, donde aparecen estas citas y muchas otras que presentamos sobre el tema del Espíritu Santo. Por tanto, que no digan que esto no lo escribió Ellen White y no salgan con tonterías de esas, por seguir queriendo creer el tema gnóstico en verdad del tema auténticamente cristiano, como vimos la semana pasada en el primer tema. Fijaos lo que escribe Ellen White, porque es algo que vale la pena tener en cuenta. ¿Habéis oído de personas que hacen comparativa entre el papel del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscando metáforas poéticas? ¿Aplicándoles una función que suene bonito para que entendamos mejor? Mirad qué dice Ellen White al respecto. Páginas 445-446. Verdad positiva contra exposiciones espiritistas. Fijaos lo que está diciendo. He sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente. El Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada, y el Espíritu es como la luz derramada. Qué bonito suena, todo esto. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta. El Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube plomiza. El Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Qué bonito, ¿eh? ¿Lo ha escrito Machado? ¿Lo ha escrito...? No, no. Estas son frases que ha ido personas a base de tiempo que han ido buscando una explicación para captar la divinidad. Mirad qué dice ahora ella. Todas estas representaciones espiritistas, cuidado, no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Y a nosotros nos da por querer plasmarlo en algo tan gráfico. Pues no, no puede ser, no hay comparativa posible. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Fijaos, ahí está el tema del espiritismo que entra aquí. Cuando se mezclan esos conceptos aplicados a Dios, que es lo que Él ha creado, pero que no es Él. El panteísmo, en definitiva. Ahí corría el peligro de la incursión del espiritismo en la creencia cristiana. Que ya se sabe, Dios lo impregna todo, está en cada cosa. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra.
el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Y ahora pienso y recuerdo a la señora Daisy Escalante, de la cual aún se habla mucho y se sigue publicando vídeos suyos, diciendo que vio a Dios Padre como si nada, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacer? Y aún hay personas que me siguen escribiendo, faltando al respeto directamente, diciendo que cómo puedo afirmar eso de esa mujer, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que ya mostramos un vídeo con todas las evidencias de sus propias palabras e imagen, conforme ha dicho, barbaridades, sandeces absolutas bíblicamente, pero que aún hay pastores y gente de a pie adventista que no se dan cuenta y se lo tragan. Bueno, pues ya va siendo hora que busquemos la verdad, porque es vergonzoso no saber ni lo que creemos. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Y aquí dicen algunos, esto es añadido, esto es falso, el lenguaje no escribió nunca esto. Y otros diciendo, no, es que esto no está bien estructurado porque los puntos, las comas están alterados, significa otra cosa. Bueno, están diciendo tonterías absolutas para no aceptar una cosa tan clara. Pero ya sabéis, el maldito orgullo humano, tan característico del carácter de Satanás que nos ha transmitido, puede provocar que queramos seguir en los 13, en nuestros 13 o sus 13 del diablo, en vez de estar por la verdad bíblica. Y eso va a hacer que muchos se pierdan, porque un error les va a llevar a otro error, como tantas veces hemos demostrado. La preexistencia del Hijo de Dios y su existencia por sí mismo. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. Es evidente, ha estado siempre. No ha procedido más tarde en el tiempo. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Bueno, pues con declaraciones tan claras, aún hay personas que siguen diciendo que esto no es así. Y lo peor, adventistas. En fin, pues nada, vamos a ver aún más la Trinidad adventista versus antitrinitarios. Preparaos porque lo que vais a ver expresado aquí lo voy a leer enterito, porque personalmente yo no lo hubiese podido expresar mejor, ni tampoco mostrar datos que creo que vale la pena que la gente conozca, datos históricos de la historia de la Iglesia adventista. ¿Siempre creyó lo mismo la Iglesia adventista desde su origen? Algunos creen que sí. Algunos creen que hay el movimiento adventista, nace la Iglesia adventista y ya se tienen todas las creencias y el proceder exactamente igual que tenemos ahora. Pues no, eso no es así. Y vamos a ver un poco de historia al respecto. Está extraído de aquí, La Trinidad y el Adventismo, por Gerard Fund. Y mirad qué nos dice. Si bien la Iglesia adventista abraza hoy la doctrina de la Trinidad, ya os digo, la Trinidad, la palabra en sí no sale en la Biblia, pero evidentemente nos está denotando una característica, divinidad de 3 personas. Algunos ya dicen, no, es que decir Trinidad ya es catolicismo, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ahí está. Las evidencias indican que desde sus comienzos hasta la década de 1890, la visión de los autores adventistas acerca de Cristo era la que hubo un tiempo en el que Él no existió.
que su divinidad fue delegada y que por lo tanto era inferior al Padre. Esto es lo que creían los adventistas en sus inicios. Sí, y esto es verdad, no se puede negar, es así. En relación con el Espíritu Santo, la posición fue que no era el tercer miembro de la deidad, sino solo el poder de Dios. ¿Habéis visto en los temas que hemos ido presentando que esto ha salido reflejado y que ahora vuelve a ser la creencia de muchos? Pero ya hemos demostrado que esto no es así, y aún demostraremos más, pero vamos a ver más historia. Dos fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Joseph Bates y James White, habían sido miembros de la Iglesia Conexión Cristiana, de la cual nosotros estuvimos hablando en los temas del Espíritu Santo. Habían sido miembros de esa Iglesia, Conexión Cristiana. Recordad que tenían unas creencias que, aunque había Biblia, habían otro tipo de creencias, más de la rama gnóstica, espiritista incluso, que desviaban de la verdadera creencia. Pero ellos eran sinceros, habían abrazado el movimiento adventista, habían ido aceptando las doctrinas nuevas que iban descubriendo, pero aún arrastraban su antigüedad donde habían estado. ¿Y eso fue siempre así? ¿Se quedaron así por siempre? Vamos a verlo. Rechazaba la doctrina de la Trinidad, esa conexión cristiana. James White era pastor ordenado de esa iglesia. Mucha gente no sabe esto. Creen que James White hizo del movimiento adventista y se hizo pastor adventista. No, no. Él antes ya era pastor ordenado de esa iglesia. Y era joven, ¿eh? Cuando él y Bates se unieron al movimiento adventista, continuaron manteniendo la visión antitrinitaria que habían aprendido en su denominación anterior. Otros adventistas prominentes con visión semejante fueron J.N. Luke Burke, R.F. Cottrell, J.N. Andrews y Urias Smith. Yo estoy seguro que al menos hay un nombre que os suena, Urias Smith, porque lo hemos hablado de él muchas veces, pero Andrews también hemos tratado de él sobre el tema de los 6.000 años. Fue alguien con un cerebro impresionante, por cierto, al igual que Urias Smith. Pero Luke Burke también fue otro pionero impresionante y os recomiendo que veáis el librito de su vida. Es breve, pero es impresionante todo lo que llega a salir allí. Y luego hay el señor Cottrell, que quizás no es tan conocido. Pero todos puntales en la Iglesia Adventista. Durante las primeras décadas de existencia de la Iglesia, Elena White hizo declaraciones que podrían ser interpretadas como antitrinitarias. Sí, hubo unas ciertas declaraciones que si no sabes más y lees solo eso, parece que te está indicando que divinidad de tres personas, no, que va. Pero hay que leer bien a veces, ¿eh? Pero en una evidente comprensión progresiva de la verdad, a comienzos de los años 1890, pasó a hacer afirmaciones trinitarias más claras. Es verdad, si en un principio parecían ambiguas, llega un momento en que ya lo suelta todo clarísimamente. También hubo cambios en la comprensión de otros autores adventistas con respecto a la deidad durante el siglo XIX. ¿En qué siglo estamos? En el XXI. Y ha cambiado, ha evolucionado la forma de creer adventista, ha aprendido cosas que habían quedado ocultas, se han ido destapando, se han ido incorporando. Pues sí, fue así. Para ese tiempo la idea de Cristo como un ser creado también fue debilitándose. Tiempo de transición. La primera referencia positiva a la Trinidad en la literatura adventista apareció en la serie Bible Students Library en 1892. Esa obra era una serie de folletos que contenía breves ensayos acerca de las doctrinas bíblicas, el cumplimiento de las profecías y otros aspectos de las enseñanzas adventistas del séptimo día. El folleto 90 fue titulado La doctrina bíblica de la Trinidad, y su autor, Samuel Speer, no era adventista. El panfleto era la reimpresión de un artículo del New York Independent del 14 de noviembre de 1889. Aun cuando enseñaba la doctrina de un Dios que subsiste y actúa en tres personas, Speer insistía en la eterna subordinación de Cristo, entendiendo que se refería tanto a su naturaleza divina como la humana. ¿Y por qué? Porque hay algún texto que dice, yo te he engendrado hoy, lo recordáis, ¿no? Y lo aplican directamente a que esto ya es, ¿dónde? ¿Cuando nació en Belén? Sí, pero también ¿dónde? En la eternidad. Por esa mala aplicación, creen que Cristo es subordinado al Padre,
porque es generado por el Padre. Y esto es lo que creía este señor, a pesar de aceptar una divinidad de 3 personas. Si bien el folleto era un mejoramiento de las posiciones anteriores, todavía permanecía por debajo de la verdadera visión de la Trinidad. Pero el hecho de haber sido impreso por la Pacific Press, editorial de la Iglesia Adventista, indica que el concepto comenzaba a ser aceptado por la Iglesia. El salto vino con la publicación del artículo de Ellen White titulado «Cristo, el dador de la vida», en el periódico Signs of the Times, los Señales de los Tiempos, en 1897, y del libro El deseado de todas las gentes en 1898. Y a partir de aquí ya se marca claramente una diferenciación entre el antes y el después. En el artículo, luego de citar Juan 10:18, «Nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo», declara: «En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra». En el deseado de todas las gentes cita la ocasión en que Jesús le responde a los judíos conforme a Juan 8:58. «De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy», y comenta: «Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad». Pocas páginas después, repite la declaración de que en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Estas afirmaciones describen a Cristo como Dios en el más alto sentido. No deriva del Padre, ni la divinidad fue algo que no poseyera y que le fuera conferida. Es autoexistente, igual que el Padre en todos los aspectos. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Declaraciones de 1931. Y aquí entramos en un apartado de historia muy interesante. A pesar de eso, llevó mucho tiempo hasta que la doctrina de la Trinidad fuese aceptada por la Iglesia en su conjunto. En 1930, los líderes africanos solicitaron a la Asociación General de los Adventistas que se incluyera en el Yearbook Anuario Adventista una declaración acerca de las creencias adventistas. Esta declaración, decían ellos, ayudaría a los oficiales del gobierno y otras personas a comprender mejor nuestra obra. Entonces escogió una comisión de 4 miembros para elaborar esta declaración. La comisión produjo 22 puntos de creencias, que en 1931 fueron impresos en el Yearbook. La tercera y la cuarta creencias fundamentales establecen lo siguiente: que la divinidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría y amor, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, a través de quien todas las cosas fueron creadas y a través de quien la salvación de multitudes redimidas será cumplida. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el gran poder regenerador en la obra de redención. Y cita Mateo 28:19. Que Jesucristo es completamente Dios y es de la misma naturaleza y esencia que el Padre Eterno. Aún reteniendo su naturaleza divina, tomó sobre sí la naturaleza de la familia humana. Vivió en la tierra como hombre, mostró en su vida, como nuestro ejemplo, los principios de la justicia. Probó su relación con Dios por medio de muchos milagros poderosos. Murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó de la muerte y ascendió al Padre, donde vive para interceder por nosotros. Y nos da toda esa lista de textos en lo que se basan estas declaraciones. Estas declaraciones expresaban la doctrina bíblica de la Trinidad. Cristo es descrito como Dios, existente por sí mismo y eterno, y el Espíritu Santo es identificado como la tercera persona de la deidad. Y ahora llegamos hasta la Asamblea de 1980. Y después preparaos para lo que irá viniendo. Antes de la Asamblea de 1980 en Dallas, la Asociación General envió a las divisiones mundiales una propuesta de declaración que contenía 27 creencias fundamentales. Durante la Asamblea, una versión revisada que incorporaba muchas sugerencias realizadas por el campo mundial, fue analizada y votada como una expresión de las creencias fundamentales adventistas del séptimo día. La segunda creencia establece lo siguiente: hay un solo Dios, que es una unidad de 3 personas coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso,
omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana. No obstante, se lo puede conocer mediante su propia revelación que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. La creencia fundamental número 4 acerca del Hijo incluye la frase: aunque es verdaderamente Dios, sempiterno, también llegó a ser verdaderamente hombre. Y la creencia número 5, titulada Dios el Espíritu Santo, comienza con la sentencia: Dios el Espíritu Santo estuvo activo con el Padre y el Hijo en ocasión de la creación, la encarnación y la redención. Así, la declaración de creencias votada en 1980 apoya la doctrina de la Trinidad. Pero atención, porque ahora llegamos a la polémica. Adventistas antitrinitarios. No es algo reciente, es algo que ya lleva años dando vueltas, pero que ahora, por desgracia, está subiendo como la espuma. Y que, por desgracia, aún más, gente que estaba en la verdad la va despreciando, va derivando hacia otros lados, hasta el punto que o te vuelves antitrinitario o te vas a perder. Sí, sí, así de claro, aunque creas en el 2031 si hace falta, que Jesús vuelve en ese año, es igual, te vas a perder, porque no estás dando el mensaje del cuarto ángel, el auténtico. Vamos a ver qué nos cuenta aquí. En años recientes han aparecido muchas publicaciones antitrinitarias. La tónica de estas publicaciones es que la Iglesia en su conjunto rechazó la doctrina de la Trinidad, y solo muchos años después de la muerte de Ellen White fue que la Iglesia Adventista cambió de posición acerca de la Trinidad. Ya hemos visto que esto es falso. Ellen White escribió en vida lo contrario. Tal doctrina es vista como la apostasía omega de la dominación adventista del séptimo día, cosa que ya mostramos que es falso porque tratamos sobre la apostasía omega y para nada incluye ese apartado. Consecuentemente, para continuar leales a Dios, argumentan estos autores, necesitamos regresar a la fe de nuestros pioneros y rechazar la Trinidad. ¿Cuántas veces no hemos oído comentarios de estos? Aparte de pocos textos bíblicos, la mayoría de los argumentos presentados contra el trinitarianismo tiene trasfondo histórico, focalizando en los pioneros y en Elena de White. Todos los pioneros, incluyendo a Elena de White, fueron antitrinitarios. Esto es lo que algunos creen, ¿eh? Es verdad que inicialmente nuestros pioneros expresaron su comprensión de la deidad en términos antitrinitarios. En esa época, el antitrinitarismo estaba basado en tres ideas. 1. Hubo un tiempo en que Cristo no existía. ¿Os dais cuenta la base de todo, eh? 2. La divinidad de Cristo le fue conferida por el Padre y por lo tanto es inferior al Padre. Y 3. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino el poder o la influencia de Dios y de Cristo. ¿Quién cree esto así? Hay una religión en la actualidad que cree así. Los testigos de Jehová, sí. Y resulta que ahora muchos adventistas están cogiendo el mismo concepto. No se dan cuenta que están abrazando la fe de los testigos de Jehová, que ya viene del gnosticismo, como mostramos en la primera parte. Y por cierto, ya veremos cómo verdaderamente pioneros, ya hemos visto parte de ello, no aceptaban la Trinidad en un principio, pero Ellen White no venía de Conexión Cristiana, venía de otra organización, de otra denominación religiosa, los metodistas, y ellos eran trinitarios. Bueno, pues vamos a ver qué más nos dice aquí. Por otro lado, también es un hecho histórico que, con el pasar del tiempo, la comprensión de ellos cambió. Por ejemplo, en 1846, Jaime White se refirió al viejo credo trinitario antiescriturístico de que Cristo es Dios eterno. 1846, él escribió esto. Pero en 1876 escribió que los adventistas del séptimo día mantienen la divinidad de Cristo tan semejantemente a los trinitarianos que no tenemos acusación aquí. Fijaos cómo ya había un cambio en su planteamiento. Es cierto, quizás ellos no conocían bien que la auténtica creencia trinitaria, tal como la muestra el catolicismo y muchas religiones cristianas, no es exactamente como lo que creemos. Pero claro, ya vimos en Valencia que esto no lo saben ni los propios católicos, ¿verdad? Ni ellos conocen lo que creen en este sentido. Pocos, salvo excepciones. Aparentemente todos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tanto no hay diferencia, ¿eh? Pero la hay.
Un año después declaró su creencia en la igualdad del Hijo con el Padre y condenó toda visión errónea que hiciese a Cristo inferior al Padre. Y luego, al final, os mostraremos las referencias donde James White dijo esto. Originalmente, Urias Smith y otros enseñaron que Cristo era el primer ser creado. Posteriormente adoptó la posición de que Cristo era unigénito, no creado. En 1896, W. Prescott escribió: dado que Cristo nació dos veces, una vez en la eternidad, como el unigénito del Padre, y otra vez en la carne, uniendo de esta forma lo divino con lo humano, en el segundo nacimiento, así nosotros, que nacemos una vez en la carne, debemos experimentar el segundo nacimiento naciendo del Espíritu. Era 1896 y Prescott seguía diciendo estas cosas, que no eran correctas. Pasados 23 años, durante una discusión acerca de la divinidad de Cristo en la Conferencia Bíblica de 1919, Ellen White hacía 4 años que había fallecido, admitió: estaba en el mismo lugar en que estaba el hermano Daniels, y enseñé las mismas cosas, que Cristo era el principio de la creación de Dios, y que hablar de la tercera persona de la deidad o de la Trinidad era una herejía, con autoridad, estudiando lo que se suponía ser correcto, pero encontré algo diferente. Cuando hizo la pregunta, ¿podemos creer en la deidad de Cristo sin creer en su eternidad? Buena pregunta, ¿eh? ¿Podemos creer en la deidad de Cristo sin creer en su eternidad? Uno de los participantes respondió haber estado haciendo eso durante años. Entonces Prescott respondió: este es el punto. Hemos usado términos que realmente no están en armonía con las enseñanzas de las Escrituras. Durante mucho tiempo hemos creído que Cristo era un ser creado, a pesar de lo que dice la Biblia. Ese uso acomodaticio de términos que convierten a la deidad sin eternidad no es la concepción que tengo ahora del Evangelio de Cristo. ¿Os dais cuenta cómo había cambiado? ¿Y por qué había cambiado? Porque habían seguido estudiando la palabra de Dios y porque Ellen White también escribió claramente sobre esos textos. Y lo aceptaron. No siguieron en sus 13, cambiaron porque eran sinceros y buscaban la verdad. Lástima que ahora algunos buscan la mentira en vez de la verdad, se la tragan y la quieren hacer comer con patatas a quien sea. Y esto no puede ser así jamás. Pero desde luego Dios está determinando, si te vas a un lado, te vas a otro. La separación entre el trigo y la cizaña ya se está produciendo y no son bromas. Y mirad qué más nos dice ahora. Pienso que carece de la idea expresada en las Escrituras y nos deja sin la clase de Salvador que aceptó ahora, presentándolo como una clase de ser semihumano. Como lo veo, la deidad incluye la eternidad. ¿Puede haber un Dios que no sea eterno de verdad? Eso es un Dios de los griegos, si acaso, pero no un Dios auténtico. No se puede leer dice, la propia expresión lo dice, refiriéndose deidad, eternidad, va junto. No se puede leer las Escrituras y tener la idea de deidad sin eternidad. De una lógica aplastante, que a muchos les molestará, pero con la lógica sola el término sale. Como podemos verificar, nuestros pioneros no estaban encerrados en una interpretación particular. Cuando surgía una nueva comprensión, progresaban en su forma de ver las cosas. Pero para bien, no para mal. Salvo excepciones, claro. La doctrina de la Trinidad solo fue introducida en la Iglesia luego de la muerte de Ellen White. Esto es lo que afirman algunos. Los hechos contradicen esa declaración. Conforme vimos en 1897 y 1898, Ellen White enseñó que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Eso solo podría ser verdadero si Él es Dios en el sentido más elevado y no derivara su existencia del Padre. Acerca del Espíritu Santo, ella instó a los estudiantes del colegio de Avondale en 1899. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Pues ahora veréis la explicación que dan algunos a esta frase. Desde luego es para sentarse y bien sentado, ¿eh? En el contexto de la crisis de Kellogg, que ya estuvimos hablando precisamente en la apostasía omega, bueno, en la alfa y en la omega, en 1905 escribió una advertencia a los obreros del área médica endosando la doctrina de la Trinidad. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente,
y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Y fijaos que ahora viene la declaración que antes hemos visto sacada de contexto. Aquí viene todo junto. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Ya habéis visto el contexto? Es claro, ¿no? Leyendo esto es más que evidente lo que nos quiere decir. Pues veréis que no todo el mundo quiere tenerlo tan claro. Solo alguien que creía en esta doctrina podría hablar de 3 personas vivientes en el trío celestial. Los antitrinitarianos no usarían este lenguaje. Es más, sus declaraciones causaron sorpresa en muchas personas. Fijaos lo que dice M.L. Andreasen. Relata esto. Bueno, sé que los que lleváis años en la Iglesia Adventista conocéis de sobra estos nombres. Para muchos otros no tenéis ni idea de quiénes son, ya lo sé. Pero indagad sobre la historia de la Iglesia Adventista, hay libros que hablan sobre ello y veréis que todos estos personajes son de un peso esencial en el movimiento adventista. Recuerdo cuán atónitos nos quedamos cuando El deseado de todas las gentes fue publicado, pues contenía algunas cosas que no podíamos creer. Entre otras cosas estaba la doctrina de la Trinidad, que no era generalmente aceptada por los adventistas de entonces. Vi el propio manuscrito de declaraciones que estaba seguro de que ella no había escrito. No podría haberlas escrito. Me quedé especialmente perplejo con la cita conocida de El deseado de todas las gentes, página 435. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. En ese tiempo esa declaración era revolucionaria y me compelía a una completa revisión de mi antiguo punto de vista y el de la denominación acerca de la deidad de Cristo. No se cerró por banda. ¿Qué hizo? Indagar. ¿Es así o no es así? ¿Estoy confundido? ¿Estamos en el error? ¿Y qué hizo? Investigar. Y cambió. Todo esto sucedió mucho antes de la muerte de la señora White. De manera que la afirmación de que solo después de ese acontecimiento fue introducida la doctrina de la Trinidad en la Iglesia no puede ser sustentada. El libro El Evangelismo ha sido manipulado para apoyar la doctrina de la Trinidad. Esto dicen no algunos, muchos, cada vez más, por desgracia. Los cambios editoriales que se encontraron en el libro El Evangelismo no alteran el significado de las declaraciones. 2 ejemplos podrían ser suficiente prueba de esto. 1. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Halbach expone el contexto más amplio de esta afirmación. El Señor nos dio la instrucción de que este era el lugar en el que deberíamos establecernos, y tenemos todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Hemos sido conducidos juntos como escuela, y necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos, que el Señor Dios es nuestro guardián y nuestro ayudador. Escucha cada palabra que proferimos y conoce todos los pensamientos de la mente. Aquí me detengo un momento para hacer una aclaración. Ellen White tenía visiones, y Dios le dice, en tal lugar, en tal terreno, le mostraba en visión, aquí hace falta hacer un sanatorio, una escuela, lo que hiciese falta. Y a veces parecía, por la localización del terreno, que era imposible que ese fuera el lugar. Y el tiempo dio la razón. Cuando ella se presentaba a ese lugar, que a veces no había visto ni en persona, decía, este es el lugar que se me ha mostrado. Y efectivamente, algunos decían, pero si aquí no hay ni agua, y cavaban el pozo y salía agua a raudales, y así tantísimas veces. Bueno, era una profetisa de Dios, aunque a algunos les moleste que sea así, pero es la verdad. Y en ese contexto, ante esa situación en ese colegio de Avondale, pues pasó más o menos lo mismo. Y fue cuando se pronunciaron estas palabras. En opinión de Halbach,
El hecho de que la sentencia en el libro El Evangelismo comience en medio de la cita original y la coma después de terrenos es sustituida por un punto, cambia el significado de la declaración. Fijaos lo que van a buscar, ¿eh? Razona de esta manera. El significado original e intencional de la cita no es probar que el Espíritu Santo es otro Dios, junto con el Padre y el Hijo. Al contrario, el Señor que nos dio la instrucción, el Espíritu Santo que anda en estos terrenos, el Señor Dios que es nuestro guardián y nuestro ayudador, y que escucha cada palabra y conoce todos los pensamientos. Es una y la misma persona, el glorificado Jesucristo. Y te quedas con una cara de tonto impresionante, ¿verdad? Elena White está diciendo lo mismo que la Biblia. Jesús es tanto una persona como Dios el Padre es una persona. Jesús anda por estos terrenos. Jesús es nuestro guardián y nuestro ayudador. Jesús escucha cada palabra que proferimos y conoce todos los pensamientos de la mente. Así, Alabac identifica al Espíritu Santo como el Señor Dios y rechaza comprender que hay dos personas mencionadas en la cita. El panfleto da al Espíritu Santo tres identidades diferentes, en el vano intento por probar que no tiene existencia personal. En la cita mencionada identifica al Espíritu Santo con Cristo. En la página 62 del panfleto identifica al Espíritu con el Padre y en la página 65 con los ángeles. Escribe que el término Espíritu Santo o Espíritu en esas tres citas está incluyendo, no excluyendo, el ministerio de los ángeles como el tercer poder en el cielo. O sea, no es el Espíritu Santo, son los ángeles. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu de toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Fijaos cómo Lenguay a veces utilizaba frases que ya había escrito y añadía otras cosas en otros lugares, pero había algo que era central y común en sus escritos. Alabac argumenta que esa declaración es mal interpretada. Al no aceptar que haya tres personas en un Dios, crea una paráfrasis para dar su interpretación. La sentencia «hay tres personas vivientes en el trío celestial» es parafraseada de esta manera. Aquí vemos tres grandes poderes del cielo que manifiestan, representan y personifican a Dios el Padre. 1. El mismo Dios. 2. El Hijo como un representante del Padre. Y 3. El Espíritu Santo de Dios es Cristo que trabaja en los ángeles y a través de ellos personificando su carácter en la humanidad perdida. Toma explicación. Es triste ver cómo una sentencia tan sencilla es reinterpretada para dar a entender algo completamente diferente de lo que dice. Y es verdad. Y cualquier persona sincera se da cuenta de que lo que estaba haciendo era manipular el escrito para hacerle querer decir lo que no dice. Una vez más, ¿hemos de creer a la verdad o a la verdad que nos queremos creer nosotros? Cuidado, ¿eh? La Trinidad es una doctrina pagana. Otro argumento. La doctrina de la Trinidad está fundamentada en las Escrituras, no en religiones paganas o filosofías humanas. Atención a lo que ahora vamos a decir, porque esto lo terminaremos de mostrar en los misterios de Babilonia con bastante rotundidad. Los grupos triádicos, de tres, de otras religiones, como Brahma, Shiva y Vishnu, en el hinduismo, Osiris, Isis y Horus en la religión egipcia, o Nimrod, Ishtar y Tamuz en Babilonia, están basados en el concepto familiar padre, madre e hijo, que no es el caso en la religión cristiana. Si existe algún paralelismo, debe ser visto como una falsificación satánica, al igual que lo encontramos en el Apocalipsis, el dragón, la bestia y el falso profeta, los plagios de Satanás. Bien, he de deciros que sobre esto aún trataremos mucho más ampliamente de lo que este señor aquí se ha pronunciado, porque os habéis dado cuenta en la imagen de mi espalda, ¿no? ¿Una Trinidad? Sí, pero alguien se añade por allí, y es una mujer, y es madre. Satanás haciendo de las suyas. Pero aún hablaremos mucho más de dónde surge ese concepto de esa Trinidad pagana, no la auténtica divinidad. Cuidado, ya lo veremos. La doctrina de la Trinidad es católico-romana en su origen.
Estoy harto de recibir comunicaciones de este tipo. Harto, saturado. No viene de ahora, y hace años que esto da vueltas. Aun cuando la doctrina haya sido formulada en el Concilio de Nicea en el 325 a.C., el concepto de Trinidad es bíblico. Ya estuvimos hablando en la primera parte sobre ese Concilio de Nicea, recordadlo. El concilio convocado por el emperador Constantino se reunió en Nicea, Asia Menor, para tratar la controversia arriana. ¿Qué era la controversia arriana? ¿Lo recordáis? ¿Que el Espíritu Santo qué era? ¿Dios? No, era un poder. Como los testigos de Jehová creen y como muchos adventistas están creyendo. De 318 obispos, solo 8 eran de Occidente, el resto eran de iglesias orientales, donde el obispo de Roma tenía muy poca influencia. Recordad que aquí había una gran división entre Oriente y Occidente, el sector más de Asia Menor y el sector latino, nada que ver, pensamiento más griego y de esa zona, y el otro pensamiento más latino. Y entre ellos pues no había mucho feeling, que digamos. Y allí empezó a suceder algo, esa controversia arriana. Pero había, ya veis, qué representantes, más de un lado que de otro. ¿Por qué? Porque del lado oriental habían muchos teólogos, esos obispos y algunos teólogos, que escribían mucho al respecto. Ya vimos también a Orígenes en la primera parte, ¿no? Pues bien, mira qué nos dice ahora. Además, él mismo no estaba presente, habiendo enviado 2 sacerdotes para representarlo. Eso contradice el clamor de que la Trinidad es de origen católica. En suma, los adventistas antitrinitarianos modernos invocan la idea inicial de los pioneros en relación con la Trinidad. Creen que solo después de la muerte de Ellen White esa doctrina entró en la Iglesia y que sus libros han sido manipulados y alterados para favorecerla. Por otro lado, las evidencias aquí analizadas no apoyan esa idea. Aun cuando la Trinidad sea un misterio divino que ningún mortal comprende plenamente, la evidencia de las Escrituras muestra la igualdad y la coexistencia eterna de 3 personas en la deidad. Si bien el razonamiento humano no puede entenderla, podemos aceptarla por fe. Y aquí tenéis el autor, que es un doctor en teología. Esto fue escrito en 2008, director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Aquí las referencias que podéis encontrar de todos los escritos que hemos estado mostrando. Hay base, existen, no es ciencia ficción. A partir de aquí, pues bueno, me gustaría recordar cómo algunas personas empezaron a levantar mitos sobre mi persona en el sentido de que yo era antitrinitario. ¿Lo recordáis, no? Y por eso fui rechazado también en la Iglesia Adventista, porque había gente que hacía correr esa voz, cuando desde siempre me he manifestado en esta postura. Y ahora, como cada vez ha quedado más plasmada claramente, pues los contrarios cogen esto para ir también en contra. O sea que hagas lo que hagas, digas lo que digas, van a ir contra lo que presentas, porque no quieren la verdad. Por un lado o por otro la van a rechazar. No se van a plantear si deben cambiar algo en sus vidas. Se van a plantear otras cuestiones. Pero se están jugando la salvación. Porque con ese error que están enseñando unos y otros, están haciendo que el mensaje quede obstruido, o eso intentan. No lo pueden parar, ni lo van a parar, porque el mensaje es de Dios y va a llegar hasta el final. La verdad hay que mantenerla viva, siempre presente, y demostrando cuál es. No podemos ir con medias tintas, o será esto o será lo otro. La verdad es una, está en Cristo, está en su palabra. Por tanto, debemos conocerla. Y cuidado cuando nos tragamos escritos de ciertas personas rebuscando cosas, o vídeos. Antes en la escuela sabática tú, Josep, lo estabas hablando, ¿verdad? De personas que están siguiendo a líderes como si fueran semidioses realmente, como diciendo amén a todo lo que dicen sin investigar por ellos mismos. Y así está yendo la Iglesia Adventista y tantos más a la perdición por no querer buscar la verdad por ellos mismos. Bien, me gustaría leeros precisamente un texto que está en Judas, versículo 3, porque solo tiene un capítulo, que dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos contender ardientemente por la fe, por la sana doctrina.
Debemos decir las cosas como son, presentarlo guste o no guste. Pero las cosas hay que aclararlas. Luego que cada uno decida qué quiere hacer, pero que cada uno sepa que se está jugando la salvación. Y el orgullo a veces no deja verlo. Que el Señor nos ayude a estar firmes. Firmes en todo, en la sana doctrina. Decirla claramente, vivirla y encarar cuando las cosas no son como dicen. Porque estamos jugando con la salvación de millones de personas en este mundo. Millones de personas. Y que el Señor nos ayude a decir las cosas como son. Y no va a ser fácil, porque cada vez Satanás está atacando por todos los flancos, de modos impresionantes. Pero con el poder de Dios, su palabra vencerá, y nosotros con él. Amén. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, nos dirigimos a ti con pesar porque sabemos que muchos hermanos en la fe han ido abrazando conceptos erróneos. Y a veces ese conocimiento humano, esa sabiduría humana está lejos de ti, y el orgullo no deja verlo. Por eso te pedimos por todos ellos, Señor, para que cojas a todos los que son verdaderamente sinceros, les muestres la verdad y puedan cambiar de trayectoria, como algunos han hecho ya gracias a ti, Señor. Que el Espíritu Santo siga trabajando en ellos, que no se les llegue a retirar. Ya sé que es complicado, Señor, porque en el momento en que es rechazado, lo más fácil es ir a la deriva por un lado o por otro. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, a seguir diciendo todo como tú quieres, a defender la sana doctrina y a prepararnos para seguir con las embestidas de Satanás que no paran por un lado y por el otro. Ayúdanos a poder dar el mensaje a todo el mundo, para que muchos se preparen y puedan añadirse a tu pueblo por siempre, y otros que ya están en él permanezcan firmes, también con todos nosotros hasta el momento de tu retorno, o hasta que nos llames al descanso. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.